Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar la bienvenida a todos los grupos de oración de nuestra iglesia y contentos por estar juntos una vez más para continuar con este estudio del libro de Romanos, capítulo 9. Eh, Básicamente, el capítulo 9 es este tema, la soberanía de Dios en elegir una nación, una etnia, una raza, para cumplir su propósito de salvación al mundo, ¿ya? Interesante entender esto. No puedes interpretar correctamente el capítulo 9, ni el 8, ni el 10, ni el 11, sin antes haber estudiado desde el capítulo 1 en adelante. El libro de Romanos es un libro con una línea temática, una línea de pensamiento eh, tan ordenada, que sin duda necesitas leer la carta y comprenderla para interpretar correctamente lo que estamos enseñando en este momento. Así que yo te invito a que te hagas el tiempo para ir capítulo a capítulo, episodio a episodio. Este es el episodio número 18. Muy bien, entonces a través del capítulo 9, Dios va a establecer su soberanía en, en que Él ha elegido una etnia, una nación, un pueblo, para cumplir a través de ese pueblo el propósito que Él tiene de traer al Mesías a través de una nación especial, de un pueblo especial, de una etnia especial, ¿ya? Por eso cuando llegamos al versículo 6, que ya hemos estado viendo, la pregunta implícita ahí está en el versículo 4, 5, 6. Dios falló en cuanto a sus promesas, en cuanto a su fidelidad. Eso es lo que se pregunta, se responde en el versículo 6, en base a lo que habíamos visto. Todas las bendiciones que Dios derramó sobre Israel, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, la promesa, Cristo, y aún así Israel no cree, y aún así Israel rechaza al Mesías. Entonces, ¿falló Dios con su palabra? ¿Falló Dios con sus promesas? Y Pablo dice, no, no es así. No es que la palabra de Dios haya fallado, el versículo 6. Dios no falla, Dios no miente, lo que promete lo cumple. Dios sigue siendo fiel. Y del versículo 7 al 13 está explicando, mira, lo que sucede es que no todos son hijos de Dios. No todos los israelitas son los hijos de Dios, sino que el verdadero Israel no es racial, no tiene que ver con la nación misma, sino que el verdadero Israel para Dios es algo espiritual. El verdadero Israel está compuesto por muchas y diversas nacionalidades, judíos, gentiles, griegos. En todos ellos, los que han conocido a Jesús como Salvador, independiente de su nación, se cumplen las promesas hechas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos, ¿ya? Entonces, Dios es soberano en escoger a un pueblo y Él desea, a través de ese pueblo traer al Mesías. Ese es su propósito. Por eso está hablando de eso, de su etnia. La historia que dice, Abraham tuvo a Ismael con Agar y Abraham tuvo a Isaac con Sara. Pero ahí el primogénito era Ismael. Pero Dios escogió a Isaac en su soberanía para a través de Isaac traer la línea mesiánica. Después en Isaac con Rebeca tuvo a su primogénito Esaú. Y con Rebeca tuvo a su segundo hijo, Jacob. ¿Quién era el que debiese ser escogido? Esaú, porque era el primogénito. Pero Dios en su soberanía dijo, yo escojo a Jacob. Así que, aunque gran parte de Israel está rechazando al Mesías, el propósito de la elección sigue vigente, porque sigue vigente aún el plan de la salvación a través de la línea de Isaac y Jacob. Eso es lo que está diciendo. Importantísimo. Claramente, según el texto o el contexto del libro, según la línea temática y según el contexto del capítulo 9, Isaac, hermanos, no fue escogido para ser salvo, no está hablando de salvación. Y los demás hermanos fueron rechazados para perdición, no.
no está hablando de salvación, está hablando de una elección étnica para un propósito. Se está aclarando que no por ser hijos de Abraham somos hijos de Dios. Dice, si hay una elección, si hay una elección en Isaac o en Jacob, esta debe entenderse no en el sentido de salvación o condenación, sino que la elección soberana que Dios hace sobre sus hermanos es para continuar la línea mesiánica y llevar a cabo su plan de redención al mundo. No estamos hablando en estos temas, en este texto, de salvación o condenación, porque Dios es soberano para ejecutar y llevar a cabo su plan usando a quien Él quiera. Eso es lo que está diciendo. Dios decidió usar a Isaac y no a Ismael, por supuesto, Dios lo decidió. Dios decidió usar a Jacob y no a Esaú, Dios lo decidió. Es soberano. Versículos 12 y 13. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y este es uno de los textos muy mal interpretados, porque no se toma en cuenta el contexto del libro ni el contexto del capítulo. El mayor servirá al menor. Yo decido eso, dice Dios. Pero ¿cómo? Si la ley decía que el menor debía servir al mayor. Pero Dios dijo no. En este momento yo digo que no. Aquí el mayor va a servir al menor. ¿Quién debía recibir la bendición del Padre? Esaú, porque era el primogénito. Pero Dios dijo, no, en mi soberanía yo decido que es Jacob y punto. Por eso en el versículo 13 dice, como está escrito, Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si somos fieles al contexto del capítulo 9 y el hilo conductor de todo el libro, no está diciendo, mira, a Jacob amé para salvarlo y a Esaú lo aborrecí, lo odié para condenarlo. Cuidado, no está diciendo para nada eso, por favor, entiendan mis hermanos. Sino que yo, dice Dios, en mi autoridad y mi soberanía elegí a Jacob por sobre Esaú para llevar mi línea genealógica del Mesías a través de él. Así que Jacob, por elección divina, llegó a ser el depositario de todas las promesas mesiánicas. Y tal elección no dependía de si Jacob era bueno o malo, si había hecho buenas cosas o malas cosas, porque no dependía de sus obras, sino dependía de quien elige y punto. Por eso el versículo 11 dice, hablando de este caso de Isaac, dice, pues no había aún nacido, perdón, hablando de Jacob, pues no habían aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. O sea, Dios dijo, este lo dijo, y lo dijo de antes, y yo no voy a tener en cuenta el tema de las obras, ¿ya? Yo determino la elección según mi propósito, porque soy soberano. No es que elegí a este porque era muy bueno y este no era tan bueno. Si tú te pones a comparar a Esaú con Jacob, ¿quién podría decir que Jacob era más bueno que Esaú? No se puede decir eso. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Pablo, mira, fíjate bien, usa este texto de Génesis 25, donde encontramos claramente el propósito por el cual nacieron estos dos hijos de Isaac. Y Génesis 25, 23 dice que el propósito fue formar dos pueblos, nada más, dos naciones. Una de ellas sería más fuerte que la otra y el mayor serviría al menor. No está hablando Génesis de escogí una nación para salvarla y otra nación para que se perdiera. No, las escogí
por un propósito especial, para un servicio, para mí, nada más, y punto. Un servicio para mi plan, para cumplir mi plan. No es una elección soterológica, o sea, no es una elección de salvación, sino que es una elección de propósito, de plan para llevar a cabo su plan, traer al Mesías. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y hace como Él quiere en cuanto a su pueblo y a la elección del propósito de Él. Versículo 13. Importante centrarnos acá y por eso me detengo. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hermanos, este versículo está muy mal interpretado eh, porque no se tiene en cuenta el contexto. Lo que hemos venido hablando semanas o meses. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios? Qué injusto. Aborrece a uno y ama a otro. Aborrecí es odié. O sea, en otras palabras, estoy pensando aquí, Dios odió a Esaú. Sería una contradicción de su carácter. Porque Dios lo que aborrece es el pecado, ¿cierto? Pero ama al hombre, al ser humano, a su creador. Ahora algunas personas equivocadamente dicen, no, Dios no ama al pecador. Sí, lo ama. Juan 3:16 lo dice. Y cuando tú vas a Marcos 10:21, y Jesús habla con este joven rico avaro que no quería entregar sus bienes y su avaricia y su materialismo lo habían embargado, ¿cierto? Dice que cuando Jesús lo vio, lo amó profundamente, aún siendo este hombre un avaro, un codicioso, un materialista. Entonces, cuando habla de Jacob, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, la palabra aborrecí, y esto es interesante, viene del griego niseo, que significa preferencia, favor, amar menos. Y uno ve la palabra y es la misma palabra que se usa en Lucas 14:26 cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos e hijas, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? No puedo ser discípulo si no odio a mi mamá, si no odio a mis hermanos, si no odio a mis hijos. Sería un absurdo, una contradicción. Lo que está diciendo es, para ser mi discípulo yo tengo que preferir a Dios antes que todo lo demás. Dios tiene que ser más importante que todo lo demás, que todos los demás. No está diciendo, no, tengo que odiar a mi padre porque sería una contradicción a los mandamientos de honrar a nuestros padres. No está diciendo, debo odiar a mis hijos porque sería una contradicción al mandamiento de que debo amar a mis hijos. Sino que está diciendo, mira, yo preferí a Jacob sobre Esaú para cumplir mi plan. Aunque Esaú era el primogénito, yo lo aborrecí, yo preferí a Jacob sobre él para cumplir mi plan. No para salvarlo, no para condenarlo, no está hablando de eso. El versículo 13, como está escrito, Jacob amé y a Esaú aborrecí. Otra vez más, esta referencia Pablo la saca de Malaquías 1, 2 y 3. Y cuando habla en Malaquías 1, 2 y 3 y se refiere a Jacob y a Esaú, no se refiere a ellos como dos personas, sino que se refiere a ellos como naciones. Malaquías habla de Jacob refiriéndose a la nación de Israel y habla de Esaú refiriéndose a la nación de Edom. Entonces, esta descripción que hace Pablo acá no está haciendo referencia a personas, sino que está haciendo referencia a naciones. Yo prefería la nación de Israel por sobre la nación de Edom para a través de Israel traer al Mesías. No está diciendo, mira, a este jovencito Saúl yo lo odio y se vaya a la perdición, y a este jovencito Jacob yo lo amo para salvarlo. Totalmente equivocado, totalmente errado. Y por eso llegamos entonces al versículo 14. ¿Qué pues diremos? La pregunta.
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Es injusto Dios entonces al escoger de esta forma las naciones? En ninguna manera. Entonces, este versículo, o estos versículos que vienen a continuación, del 14 al 18, deben entenderse en el contexto de todos los versículos anteriores, de los 13 versículos anteriores. Versículo 14, ¿es injusto Dios? ¿En cuanto a qué? ¿A la salvación? No, no está hablando de eso. ¿A la perdición? Tampoco está hablando de eso. No estamos hablando de salvación y perdición. Lo que sí es claro dentro del contexto, que Dios está diciendo, Pablo está diciendo, se está preguntando, haciendo la pregunta, ¿es injusto Dios al escoger a Isaac y no a Ismael para llevar a cabo el plan de salvación? En ninguna manera. ¿Es injusto Dios en escoger a uno sin tener en cuenta las obras de ellos? No, en ninguna manera. Ese es el contexto. ¿Es injusto Dios en escoger a Jacob antes que Esaú, aunque Esaú era el primogénito? No, en ninguna manera, porque Él es soberano. ¿Es injusto Dios en permitirle que a estos impíos gentiles que son inmundos delante de Dios, formar parte del pueblo de Dios? No, en ninguna manera. Recuerden, hermanos, que esto se lo está diciendo a judíos ortodoxos, nacionalistas, que se sentían elegidos como una nación especial y pensaban que todo el mundo, el resto estaba perdido. Y Pablo está diciendo, mira, el verdadero Israel no es realmente los que vienen de Abraham, sino los que han creído en Jesucristo. Y en ese Israel están gentiles, griegos. Entonces, cuidado con estar mirando la salvación como excluyente. Vemos a Israel, a Dios diciéndole a Israel, venga, que todo el mundo conozca al Dios soberano. En el capítulo 3 ya vimos ese parte donde decía, ¿quién es el verdadero judío? ¿El circunciso, el circuncidado externamente o el circunciso de corazón? El circunciso de corazón es el verdadero judío. Y cuando está hablando de circuncisión del corazón, está hablando de ese cambio interno que produce Jesucristo en la vida de aquellos que le han aceptado como Salvador de sus almas. Entonces, la palabra injusticia del versículo 14 viene del griego adikia, que significa no recto, no bueno o maldad. Entonces, algunos se preguntan, ¿entonces es malo Dios por escoger a una nación en vez de otra? ¿Hizo alguna maldad? ¿Hizo lo incorrecto? Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando ahora, dice Pablo, en este momento, y lo que viene hacia adelante, es una elección soberana de un pueblo para llevar el propósito de la línea mesiánica hasta la venida del Mesías. No estamos hablando de gente salva y gente perdida. Por eso, hermanos, se hace muy mal al interpretar estos textos, haciendo alusión a la soberanía de Dios en escoger algunos para salvación y otros para perdición, porque no tiene nada que ver. Hermanos, la elección soberana de Dios es en base a su presencia. Sin duda Dios va a elegir a una persona para salvarse, porque Él sabe de antemano que esa persona está dispuesta de corazón para poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Lo que me enseña claramente a mí que el amor de Dios y la salvación es ofrecida a todo el mundo y no solamente a algunos pocos escogidos. Gracias por que hemos ido entendiendo estos textos tan mal entendidos, y después va a ser muy fácil comprender por qué Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que no depende del que corre, sino de Dios, y por qué Dios endureció a Faraón, siendo Faraón un hombre tan orgulloso, y vamos a entender otras cosas más adelante. Pero gracias a Dios por este tiempo y por entender de que Dios tiene un propósito y sigue siendo fiel con ese propósito, aunque algunos piensen que no era fiel, como los mismos israelitas. Así que gracias a Dios, próxima semana vamos a continuar con el versículo 15 hasta seguramente el 20 por ahí, y vamos a seguir avanzando.
Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Y sigamos ahora en nuestro tiempo de alabanza, en nuestro tiempo de oración. Y vamos al Señor a entregarle nuestras peticiones y todo nuestro tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos, a todo el grupo de oración, a toda la iglesia. Jesús es la roca. Y si no, nos vemos más en adelante. Nos podemos ver nuevamente el próximo domingo en las transmisiones del domingo en la mañana. Un abrazo y que Dios les bendiga.